José Gabriel Condorcanqui, o Túpac Amaru, como también se le conoce en la historia, fue un miembro de la nobleza andina colonial. Es decir, fue una persona que tuvo todos los privilegios de una clase, reconocido como privilegios y clase por los mismos sectores dominantes españoles durante la conquista y durante la colonia. José Gabriel Condorcanqui poseía títulos, ¿no?, oficiales otorgados por la corona por una cuestión de linaje, y aparte de ello era un comerciante, era un arriero, lo cual en la época era muy importante, ya que los comerciantes están jugando un rol muy importante para el desarrollo del mercado interno en la colonia y su intercomunicación con el mercado externo, que ya era controlado por Inglaterra. Inglaterra estaba en pleno auge hacia el capitalismo, la burguesía inglesa ya compartía el poder con la monarquía, es más, sectores de la monarquía ya se habían aburguesado, y de alguna u otra manera Túpac Amaru es, por decirlo de alguna forma, es un burgués de origen noble, indígena, que vive en el centro de los Andes del sur andino, que es comerciante y que posee ideas liberales. Las ideas liberales son aquellas que van a ser el motor ideológico tanto de la independencia de los Estados Unidos de América como de la Revolución Francesa. Por eso es que Túpac Amaru es un personaje bastante incómodo para un sector muy grande de las ciencias sociales y específicamente de los historiadores, ya que rompe con todos los esquemas, y es por ello el maltrato que constantemente recibe en el trato que le hacen a través de los libros, ¿no?, acusándolo de solo de rebelde y no de lo que verdaderamente fue, un revolucionario. La revolución se inicia el 4 de noviembre de 1780, cuando las huestes revolucionarias dirigidas por Túpac Amaru y Micaela Bastidas toman prisionero al corregidor. El corregidor a su lado tenía a un esclavo negro, Oblitas. Oblitas va a ahorcar al corregidor 10 días después, en un acto simbólico de liberación de los negros frente a la esclavitud y frente al opresor español. Es por eso que contingentes de negros esclavos del sur del Perú se unen al movimiento. Esto hace ver que el movimiento revolucionario de 1780, liderado por Túpac Amaru y Micaela Bastidas, es el primer grito de fin de la esclavitud en América. Mucho antes que Lincoln y mucho antes que Castilla, ya Túpac Amaru había proclamado la libertad, y que todos los hombres nacidos en América deben nacer libres o nacen libres. Por ello es el impacto que va a tener este proceso, por ejemplo, en las colonias como en Colombia, Venezuela e inclusive en la misma Haití, donde hay grupos que proclaman la libertad de los negros en nombre de Túpac Amaru. Y otro elemento importante es que rápidamente Túpac Amaru da un bando en el cual se proclama el fin del trabajo o de la mita. La mita, que era el trabajo obligatorio y gratuito que daban los indígenas a los españoles, principalmente en el aspecto textil, en los obrajes, o en el aspecto de la minería. Cuando Túpac Amaru da el fin de la mita, significa que el fin del trabajo gratuito. Esto es porque Túpac Amaru tiene ideas liberales capitalistas, y en el capitalismo todo trabajo debe ser remunerado. Quizás para los capitalistas la remuneración debe ser poca, para los que quieren el desarrollo humano el salario debe ser mayor, pero el hecho de proclamar el fin del trabajo gratuito hace de Túpac Amaru el primer peruano que reivindica los derechos laborales de la clase trabajadora. Es por ello que cuando se habla del fin de la mita no se está hablando del fin de la minería ni del obraje, aunque las masas indígenas lo perciben así, y es por eso que existe todo un arrasamiento, es una suerte de ola de violencia contra los obrajes y contra las mitas, que van a ser destruidas o incendiadas, lo que determina que sectores de españoles y de criollos que debieron estar del lado de Túpac Amaru se asustan e inmediatamente buscan refugio detrás de la corona como una manera de proteger sus intereses frente a esta ola de violencia que va a significar el 4 de noviembre de 1780. Túpac Amaru, como hemos dicho hace un momento, tiene ideas liberales propias de la burguesía del siglo XVIII. Es un adelantado a su época en el Perú, frente, por ejemplo, a las aristocracias limeñas, que eran conservadoras, ultramontanas y muy católicas.
cuyos descendientes hoy dominan las ciencias sociales y principalmente la historia. Por eso es que juegan un rol muy importante frente al bicentenario estos individuos, resaltando o buscando tapar el rol de desidia y el rol cómplice de sus antepasados, y para ello atacan a Túpac Amaru. Túpac Amaru tiene que enfrentar a una sociedad conservadora y muy católica. En esta sociedad conservadora y muy católica, la mujer tenía un rol totalmente secundario. Es más, era totalmente invisibilizada. Cuando Túpac Amaru decide darle poder a su esposa, Micaela Bastidas, a su hermana Cecilia Túpac Amaru y otras cacicas como Tomás Atito Condemaita o Cecilia Apaza, lo que Túpac Amaru está haciendo es subvertir el orden de ese, entre comillas, normal, de una sociedad donde la mujer era ninguneada, invisibilizada, y Túpac Amaru la pone adelante, a dirigir y tomar decisiones importantes. Es por eso que gruesos sectores de caciques indígenas que no están de acuerdo con que la mujer dirija los procesos revolucionarios se oponen a Túpac Amaru y se unen a los españoles. Es más, estos españoles aprovechan esta posición de las mujeres como Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaita para hacer publicidad contra Túpac Amaru. Por eso Túpac Amaru, a carta cabal, es un revolucionario social. Está buscando transformar la realidad social del Perú y para ello incluye a las mujeres, algo que 200 años después o 250 años después seguimos en la brega y seguimos luchando desde posiciones progresistas y de vanguardia. Otro elemento por los cuales Túpac Amaru inicia el movimiento de 1780 es la corrupción. El gobierno colonial, tanto como en España como aquí en el Perú, era un gobierno totalmente corrupto. El sistema judicial era totalmente corrupto y por lo tanto solamente obtenían justicia quienes tenían poder económico o poder político. Las grandes mayorías eran simplemente aplastadas frente a la justicia. De tal manera que cuando Túpac Amaru se ve envuelto en esta corrupción por procesos judiciales que él inicia, por reconocimientos que se le tenía que hacer, se da cuenta y percibe que con la corrupción no se debe ser cómplice y más bien se debe luchar de manera implacable. Por eso es que el corregidor es ahorcado el 14 de noviembre de 1780, acusándolo de explotación y de corrupto, porque esa corrupción agredía directamente a las masas indígenas y a las grandes mayorías de este país. Es un proceso iniciado por diferentes aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, pero no debemos olvidar que Túpac Amaru también lucha contra la corrupción hace 250 años, lo que motiva, por ejemplo, a que en la actualidad, 2019 y frente al Bicentenario, la figura de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas cada vez se agrande más en los sectores populares y busque ser atacada y empequeñecida por sectores pues de la burguesía y que tienen el poder. Incluso en su incapacidad se traen hasta historiadores de otras nacionalidades para hablar mal de Túpac Amaru, para escribir cosas que no son ciertas. Todo esto financiado pues por los sectores que buscan mantener un modelo neoliberal de explotación y de degradación contra, por ejemplo, la mujer y la clase trabajadora.